Hola queridas y queridos estudiantes de quinto básico, soy la profesora Catalina. En esta oportunidad aprenderemos sobre caras y aristas paralelas y perpendiculares en figuras 3D. Nuestro objetivo es reconocer caras y aristas paralelas que se intersecan y son perpendiculares en un paralelepípedo recto. Primero vamos a recordar los conceptos que ya hemos visto sobre líneas rectas paralelas y líneas rectas perpendiculares, ya que nos permitirán comprender entonces cuáles son las caras y aristas paralelas y perpendiculares. Bien, comencemos. Las líneas paralelas se pueden representar por líneas rectas que no se intersecan. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cruzan entre sí y que la distancia entre ellas siempre es la misma. Esto es súper importante, la distancia entre ellas siempre será la misma. Veamos, las rectas L1 y L2 son paralelas entre sí. Ahí vemos esta línea roja, que significa que nunca se van a intersecar, porque tienen la misma distancia entre ellas. También son rectas las paralelas L3 y L4. Tienen la misma distancia, 2 cuadritos entre cada una de ellas. Por lo tanto, nunca se van a llegar a intersecar, es decir, a cruzarse entre sí. El símbolo que las representa son estas líneas que significan paralelo. ¿Cómo lo podemos representar simbólicamente? Lo puedes representar como L1 es paralelo a L2, aquí abajito, y L3 es paralelo a L4. Observa la siguiente imagen. Trata de visualizar dónde hay líneas rectas paralelas. Podemos ver que hay rectas paralelas en el espejo. Te das cuenta que están a la misma distancia. También hay paralelas verticales, las líneas amarillas. Podemos encontrar rectas paralelas en la mesa. Y también podemos encontrar rectas paralelas en la muralla. Entonces las rectas paralelas son líneas rectas que nunca se van a intersecar, a cruzar entre sí en ninguno de esos puntos. Ahora, ¿las rectas L3 y L4 son paralelas? No, porque si continuamos esta línea recta, se llegan a intersecar en el punto X. Por lo tanto, esta no corresponde a una línea recta paralela. Las líneas perpendiculares se pueden representar por líneas rectas que al intersecarse, es decir, al cruzarse entre sí en algún punto, forman ángulos rectos. Fíjate en estas dos imágenes. Tengo el ángulo recto, tengo estas dos líneas que se intersecan entre sí y forman un ángulo recto que está representado con este cuadrito pequeñito. Recuerden que el ángulo recto mide 90 grados y se representa siempre con un cuadrito. También tengo la recta L1 o la recta L2 que al intersecarse también forman un ángulo de 90 grados. Entonces, la recta L1 y la recta L2 al intersecarse forman ángulos rectos. Luego, L1 es perpendicular a L2. Simbólicamente, L1 perpendicular a L2. Muy importante, el símbolo característico de las líneas rectas perpendiculares es como una T al revés. Cuando aparece este símbolo me indica que son líneas rectas perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados. Y yo lo puedo medir con una escuadra como lo está haciendo este niño. Estas líneas rectas al intersecarse no forman ángulos rectos, por lo tanto no son rectas perpendiculares, sino que son secantes. ¿Qué es una secante? Son líneas rectas que al cruzarse forman un punto en común. En este caso, acá. Observa ahí la imagen. ¿Dónde puedes encontrar líneas rectas perpendiculares? Es decir, líneas
rectas que al intersecarse forman ángulos de 90 grados. Veamos, voy de nuevo al espejo y ahí puedo ver que forman ángulos rectos. Vamos a ver otro lado. Tenemos también la mesa, que junto con la pata también forman ángulos rectos. También tenemos líneas rectas perpendiculares en este cartelito que está sobre la mesa. Fíjate, líneas rectas que se intersectan y forman ángulos de 90 grados. Ahora vamos a ver cómo podemos ver caras y aristas paralelas y perpendiculares en cuerpos geométricos. Entonces ahora vamos a ver los paralelepípedos. ¿Por qué se llamará paralelepípedos? Porque tiene lados que son paralelos entre sí, aristas paralelas. Por ejemplo, esta arista que tenemos acá, disculpen mi línea, es paralela a la que tenemos acá. Esta otra arista que tenemos acá es paralela a la que tenemos acá. Es decir, los paralelepípedos se componen de aristas que son todas paralelas entre sí. Y también los paralelepípedos tienen 6 caras paralelas 2 a 2. Por ejemplo, voy a marcarlas con un lápiz de otro color. Con este de acá. Esta cara que tengo en este lado, que voy a pintar, es paralela con esta carita que tengo aquí atrás, porque están a una misma distancia. ¿Y por qué dice que son paralelas de 2 a 2? Porque esta cara que marqué, la primera, tiene solamente una cara paralela, que es la que está justo opuesta a ella. Si yo me fijara en esta cara cuadrada que está en este lado, va a tener otra cara que paralela, que sería el cuadrado que está aquí atrás. Aquí tengo otra figura de un paralelepípedo, en el cual tiene aristas que son paralelas y también tiene caras paralelas entre sí. Bueno, existen paralelepípedos rectos o rectangulares, como la primera imagen que hay aquí, donde todas sus caras van a ser rectángulos. También hay paralelepípedos oblicuos, como esta figura de acá. Si ustedes pueden notar, esta está como inclinada. Y el paralelepípedo cubo, que es un paralelepípedo que está formado solo por caras, y el paralelepípedo cubo, el cual está formado por caras cuadradas. Nosotros hoy día vamos a trabajar con el paralelepípedo rectangular. Aquí yo puse una imagen, bueno, no se fijen en la marca, pero puse la imagen de una caja de leche. La caja de leche es un paralelepípedo rectangular, porque está formado solo por caras rectangulares. Bueno, ¿qué me dicen de este paralelepípedo rectangular? Es aquel que posee aristas laterales perpendiculares a las bases y las caras son rectángulos. Como les decía anteriormente con esta caja de leche, todas sus caras son rectangulares. ¿Y qué quiere decir que posee aristas laterales perpendiculares a las bases? Las aristas son las líneas que se forman, ¿cierto? Aquí yo estoy marcando una. Esta arista que marqué, ¿con cuál otra arista es perpendicular? Es perpendicular con esta arista de acá, ya que forma un ángulo de 90 grados. Ese es un 90 ya. Y también es perpendicular con esta arista que está acá, porque también forma un ángulo de 90 grados. Además, es perpendicular con esta arista. Y además es perpendicular con esta arista que está en este lado acá, donde aquí también forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué yo sé que forma un ángulo de 90 grados? Porque todas las caras son rectangulares. Y recuerden que las caras rectangulares, todos los ángulos son rectos, es decir, que miden 90 grados. Bien, para la clase de tecnología, los estudiantes deben construir un robot con cajas de cartón. Primera información: la caja tiene forma de un paralelepípedo recto.
todas sus caras rectangulares y con aristas perpendiculares a la base, ¿ya? Entonces nos dicen, por ejemplo, la cara ABCD, esta cara de aquí, se intersecta con la cara ADEF, la de acá, en la arista AD. ¿Por qué AD tiene una línea aquí arriba? Significa un segmento, es decir, un pedacito de línea que tiene un principio y tiene un fin. Ahora, si llamamos G al vértice de la caja que no se ve, en este caso este de aquí que yo acabo de marcar, las caras A, B, C, D y E, F, G, H no se intersectan. ¿Cómo serían estas caras? Serían paralelas. Esta cara que yo tengo aquí arriba sería paralela a la cara de aquí abajo, porque están a una misma distancia entre sí. También puedes observar que hay aristas que tienen un vértice en común. Recuerda que el vértice era el lugar donde se unían todas las aristas. Por ejemplo, la arista AB, esta de aquí, se interseca con la arista AF en el vértice A, acá. La arista AB, esta de aquí, no se interseca con la arista DC, no tienen un vértice en común. Por lo tanto, estas aristas son paralelas. Y la arista AD y la arista AF son perpendiculares, porque si yo lo veo por acá forman un ángulo de 90 grados. Entonces, con esta información tú deberás trabajar la actividad practico. Observemos la siguiente figura. Aquí no puedo usar la anterior porque me cambió el orden de las letras. Me dice que la cara ABCD del paralelepípedo no se interseca con la cara EFGH y la distancia entre ellas es siempre la misma. Por lo tanto, estas caras son paralelas. Esta cara con la de aquí arriba son caras paralelas. La cara ABCD se interseca con la cara ADHE en la arista AD. La cara ABCD se interseca, es decir, forman un ángulo de 90 grados con la cara ADHE en la arista AD. Forman un ángulo recto. Luego, estas caras son perpendiculares, ya que forman ángulo recto. La arista AB y DC del paralelepípedo no se intersecan. Fíjate, están a una misma distancia entre sí. Por lo tanto, estas aristas son paralelas. La arista AB, esta que tengo aquí, se interseca con la arista AD, formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estas aristas son perpendiculares. ¿Qué otra arista es perpendicular a la arista AB? También es perpendicular la arista AE, ¿cierto? Porque aquí también puede formar un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, una vez que vimos y entendimos este dibujo, debes realizar la actividad de la página 124. Recuerda, puedes volver a revisar este video para comprender aún más el contenido y si aún tienes dudas me puedes escribir a mi correo y yo te responderé lo antes posible. Que tengas una buena semana, un gran abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!